de Chucky. La película fue estrenada el 15 de octubre de 1998, siendo una producción de Universal Pictures. La película contó con un presupuesto de $25 millones, logrando recaudar poco más de $50 millones a nivel mundial. Esta es la primera película de la saga en tener la categoría de comedia. Esta fue la película favorita de la saga de Brad Dourif, hasta que se estrenó La Maldición de Chucky, de 2013. Esta es la película más cara de la saga, con un presupuesto de $25 millones. Al comienzo de la película, aparecen muchas referencias a otras películas de terror. Marcadas como evidencias, aparecen la máscara de Jason Voorhees, de la saga Viernes 13. La motosierra de Leatherface, de la saga La Masacre de Texas. La máscara de Michael Myers, de la saga de Halloween. El guante de Freddy Krueger, de la saga Pesadilla en la calle Elm. Y una caja, de la película Creepshow. Esta es la primera película de la saga, en la que no aparece el personaje de Andy Barclay. No obstante, se le hace una referencia al personaje en uno de los periódicos que aparecen al principio de la película. Esta película marca la primera aparición del rediseño de Chucky, inspirado en Frankenstein, con numerosas cicatrices en la cara y el atuendo. Esta es la primera película de la saga, en la que no lleva por título el nombre, Child's Play. A pesar de que los eventos de esta película tienen lugar un mes después de la anterior, esta película se estrenó después de 7 años. El póster oficial de esta película hace parodia al póster oficial de Scream 2, de 1997. Esta es la primera película de la saga en presentar un personaje gay, siendo en este caso, el personaje de David. La actriz, Julia Stiles, consiguió el papel de Jade, pero luego lo abandonó para participar en la película 10 razones para odiarte, de 1999. En esta película aparece un personaje llamado Damian Baylock. En la película de La Profecía, de 1976, el niño satánico se llama Damian. Mientras que su niñera malvada es la señora Baylock. Cuando la tarántula de Tiffany aterriza en la cara de Damian, se usó una araña creada digitalmente. La mascota de Tiffany es una tarántula que pertenece al género de Avicularia minatrix. Además, su nombre se llama Charlotte, siendo una posible referencia al personaje del cuento infantil, La telaraña de Charlotte. Cuando Tiffany empieza a hacer el baile para Chucky y Damian, afirman muchas personas que la versión de cines de esta película, por accidente se alcanzaba a ver uno de los pezones de Jennifer Tilly, y que fue censurada en versiones posteriores. Cuando Tiffany le dice a Damian sobre una cosa que olvidó mencionar sobre Chucky, a lo que Damian dice sarcásticamente: Don't tell me Schmucky's one of those dolls who wets his pants. La escena es similar a Child's Play 2, cuando Kyle es interrogada, y el oficial de policía pregunta sobre la nariz sangrante de Chucky, a lo que ella le dice: You seen dolls that pee? This one bleeds. La escena en la que Chucky gira la cabeza completamente frente a Damian, es una obvia referencia a El Exorcista, de 1973. La actriz, Gina Gerson, fue considerada para el papel de Tiffany Valentine, y fue la segunda opción para el papel después de Jennifer Tilly. Ambas actrices habían protagonizado anteriormente la película Pound, de 1996. Si bien no obtuvo el papel, le sugirió a Tilly que obtuviera el papel, que ella aceptó. Tiffany afirma que estuvo con Chucky durante años, y creía que él quería casarse con ella, después de encontrar un anillo de diamantes en su apartamento después de su muerte. Chucky luego le dice que le robó el anillo a una mujer que asesinó, y que nunca tuvo la intención de casarse con Tiffany. En esta película, se daba a entender que Chucky nunca consideró una vida doméstica. Pero en La Maldición de Chucky, se reveló que había otra razón. Chucky estaba enamorado de otra mujer en el momento de su muerte. Esto se muestra cuando Chucky le cuenta la verdad a Nika, cuya madre había estado obsesionado. ¡Ay, qué romántico! No les doy 6 meses. 3 si ella engorda. Nuevamente Chucky tuvo un cambio de voz en esta película.
Aunque, en esta ocasión, en realidad tuvo dos cambios de voces, pues esta película tuvo un redoblaje en 2004. El primer actor quien prestó su voz al personaje, fue Frank Carreño. Mientras que en el redoblaje, quien dio voz a Chucky, fue el actor Mario Hernández. Bueno, entonces vamos. Sí, claro. Yo controlo el volante y tú los pedales. ¡Somos muñecos, babosa! Dos de las canciones de Rob Zombie aparecen en la película. Living the Ad Girl y Tondex 65. Años después, Brad Dourif interpretaría al Sheriff Brackett en la nueva versión de Rob Zombie, de Halloween, de 2007, y Halloween 2, de 2009. Había un álbum planeado de canciones de amor con Brad Dourif y Jennifer Tilly cantando como sus contrapartes de muñecos, Chucky y Tiffany. En el comentario del DVD de la película se revela que Tiffany iba a cantar Killing Me Softly with His Song. Chucky tenía la intención de cantar House of the Rising Sun. Y los dos iban a compartir un dueto de Hit the Road Jack. La escena en la que Chucky está jugando con Speak and Spell, él escribe perra, cuando le pide que deletree mujer. Siendo una referencia a la escena de la masacre de Texas 3, de 1990, donde Leatherface está jugando una palabra electrónica. Juega y sigue escribiendo la palabra comida, cuando muestra la imagen de un payaso. Después de que Tiffany le da a Chucky su novia, el arroz que le arroja, cambia de posición entre tomas. Cuando las noticias informan sobre el cuerpo encontrado de Demian, muestran un retrato menos gótico y nerd de él. Este es un guiño al rockero, Marilyn Manson y su alter ego anterior, incluso Marilyn Manson, fue considerada para el papel de Demian, ya que fue escrito pensando en él. Al final, él lo rechazó y se decidieron por el actor, Alexis Arquette. Cuando Tiffany está en la bañera, está viendo la serie titulada Se ha escrito un crimen, de 1984. En varios capítulos de esta serie, aparecen varios actores que participaron en la saga de Chucky. Además de la serie, Tiffany mira la película de La novia de Frankenstein, de 1935. Curiosamente, La novia de Chucky se estrenó en 1998, el mismo año en que La novia de Frankenstein fue seleccionada para el Registro Nacional de Cine. La escena en la que Tiffany se electrocuta en la bañera, el concepto de la muerte, estaba originalmente escrita para la muerte de Maddie, en la primera película de la saga. La toma cenital de Tiffany siendo electrocutada en la bañera, puedes ver que el agua salpica todo el piso al revés, como si la inundación que está causando la electrocución se estuviera deshaciendo. La escena en la que Chucky le dice a Tiffany que abra el libro, en el capítulo 6, página 217. Tiffany pasa a la página, sin embargo, el capítulo 11, es visible en la parte superior de la página. El corazón de Damballa que supuestamente Charles Lee Ray llevaba puesto la noche en que lo mataron a tiros, no estaba en realidad en la primera película de la saga. El recorte de periódico que Chucky le muestra a Tiffany, está en las 3 películas anteriores, pero no muestra el corazón de Damballa, y ni siquiera en la primera película, en ningún momento vemos a Charles con dicho amuleto. Se da a entender que Chucky mata al pez de Tiffany, al tomar toda el agua de la pecera. Si en realidad pasó, entonces esta sería la primera película de la saga, en la que Chucky mató a un animal. En forma de muñeca, Tiffany inicialmente tiene cabello negro, pero lo tiñe de rubio para parecerse a su forma humana. Curiosamente, en la vida real, la actriz Jennifer Tilly tiene el cabello negro, y se tiñó el cabello para interpretar a una rubia, o se hace, Tiffany. Durante el cambio de Tiffany, su lunar aparece antes de que se lo dibuje. Cuando terminó su cambio de look, Tiffany dice lo siguiente. Barbie, eat your heart out. El nombre de Barbie es conocido por otra muñeca popular, que fue creada el 9 de marzo de 1959. La escena en la que Jessie está por entrar a la casa de Tiffany, puedes ver a Chucky sonriendo y sin nada en sus manos. Pero al cambiar de toma, mágicamente aparece una carta y dinero en su mano. Además, sus dientes desaparecen. Antes de matar al oficial Kincaid, Chucky toma un martillo de bola, a lo que Tiffany dice, predecible. En Child's Play, Chucky mató a su primera víctima golpeándola en la cabeza con un martillo, y lanzándola por la ventana.
Cuando el oficial Warren es medio asesinado, tiene varios clavos en su rostro. A lo que Chucky dice, siendo una referencia al personaje de Pinhead de la saga Hellraiser de 1987. Brad Dourif admitió que improvisó la línea "¿Por qué se me hace tan familiar?". Esta es la primera película de la saga en la que Chucky hace la señal del dedo a una persona que ni siquiera conoce de su existencia. Cuando el oficial Warren está intentando escapar de los muñecos, este cae al piso. En cuestión de segundos, puedes ver que el actor está usando una máscara, y los clavos fueron puestos digitalmente. Según en el comentario del DVD, el director mencionó que, originalmente Chucky le diría al oficial Warren después de matarlo, lo siguiente: "Lo siento Jack, pero 3 son multitud". Esta broma se refiere al hecho de que Ryder también interpretó a Jack en la serie de comedia televisiva Apartamento para 3, de 1976. Pero en el último minuto, el director lo eliminó del guión, porque lo encontró demasiado cursi. Según el informe de noticias sobre Jesse y Jade por los asesinatos en serie, el apellido de Jesse es Mayer. Después de proponerle matrimonio a Tiffany, Chucky dice lo siguiente: I don't know about you, but I'm starting to feel like Pinocchio here. Pinocho es un personaje infantil, conocido porque, cada vez que diga una mentira, a este le crecía la nariz. Entenderás lo que quiso decir aquí Chucky. El maquillaje del actor James Gallanders, que interpreta al personaje de Rose, cuando es perforado por varios pedazos del espejo, tomó cerca de 3 horas en aplicárselo. La actriz Katina Hini, conocida por interpretar a la bruja Mary Sanderson en la película de Hocus Pocus, de 1993, aparece en esta película, siendo la camarera del hotel, que descubre los cadáveres de los recién casados que mató Tiffany. Y esto es más que una casualidad, pues ambas películas fueron producidas por el mismo productor, David Kirchner. En la escena de la muerte de David, se puede alcanzar a ver que la sangre aparece antes de que el camión siquiera lo toque. Cuando Chucky le explica a Jesse cómo terminaron en cuerpos de muñecos, él dice: In fact, if it was a movie, it would take 3 or 4 sequels just to do it justice. La novia de Chucky es la cuarta película de la saga, después de Child's Play 2 y Child's Play 3. Por lo que se necesitó una película y 3 secuelas para llegar a este punto de la historia de la saga. Curiosamente, después de esta película, se crearon 3 secuelas más, siendo El hijo de Chucky, La maldición de Chucky, y El culto de Chucky, donde en esta película, Andy menciona lo siguiente: And they never caught him? Put it this way. Justice was done. Wait! Play with this. Después de secuestrar a Jesse y Jade, Chucky dice que él y Tiffany seguirán adelante como George y Louise, siendo una referencia a la serie Los Jeffersons, de 1975. En el informe de noticias en la radio de Jesse en su camioneta, el locutor dijo que Charles Lee Ray fue asesinado a tiros en Hackensack, Nueva Jersey en 1988. Sin embargo, fue asesinado a tiros dentro de una tienda de juguetes en Chicago, Illinois. Según Jennifer Tilly, la escena de sexo entre los muñecos fue una escena improvisada. Anteriormente, cuando Chucky iba a matar al oficial Warren, Tiffany le sugiere que siga los consejos de su ídolo, Martha Stewart. Más adelante, Tiffany maldice a Martha Stewart, con frustración. Curiosamente, cuando Tilly apareció como estrella invitada en El show de Rose Inn, en 1998, mencionó que intentó seguir el consejo de Martha sobre cómo quitar un hueso de aguacate con un cuchillo. Sin embargo, terminó en un problema sangriento. Rose Inn le dio a Tilly la oportunidad de redimir su error, a lo que Tilly bromeó, diciendo lo siguiente: "No lo haré a la manera de Martha Stewart. Lo haré a la manera de Jennifer Tilly". Cuando Jade observa que Tiffany sigue viva tras ser quemada en el horno, la escena hace referencia a la primera película de la saga, donde Chucky es quemado en la chimenea y aún así, seguía vivo.
La escena de la explosión de la camioneta, se puede ver que algo aparece en los vidrios de enfrente, pero al cambiar de toma, ese objeto ya no aparece. En los periódicos que aparecen al principio de la película, y en la lápida de Charles Lee Ray, muestran que murió el 9 de noviembre de 1988. Siendo la fecha de estreno de la primera película de la saga. Cuando Jade agarra el amuleto de Damballa, ella rompe el cuello del cadáver de Chucky. Pero cuando matan a Chucky, y este cae a la tumba, la cabeza y cuello están nuevamente puestos tal y como los encontraron. La escena en la que Chucky y Jesse liberan a las chicas, es muy similar a la escena de Child's Play 3, donde Chucky libera a De Silva, para recibir a Tyler. Durante el clímax de la película, Tiffany proclama su amor a Chucky, diciendo lo siguiente. Oh, Chucky, look at us. Don't you see? We belong dead. Mientras grababan la escena, tanto Jennifer Tilly, como Brad Dourif, lloraban por la dolorosa escena. Esto fue confirmado por los mismos actores, en el comentario del DVD de la película. Jennifer Tilly utilizó su propia ropa, para el vestuario para el personaje de Tiffany. Esto fue revelado, durante el panel de la película y la secuela, ya que en algunas ocasiones, Jennifer no adaptaba su figura única. Aún así, felicito al diseñador de vestuario de la película. La escena de la batalla entre Chucky y Tiffany, fue realizada por los dobles de acción, Ed Gale, como el doble de Chucky, y Debbie Lee Carrington, como la doble de Tiffany. Chucky mata a Tiffany 2 veces en la película, primero en su versión humana, y luego en su versión muñeca. Esta es la primera película de la saga, en la que Chucky muere sin perder ninguna de sus extremidades. Esta es la primera película de la saga, en la que los protagonistas sobrevivientes, son una pareja de casados. La cantidad de muertos que aparecen en esta película, es un total de 12. Esto si contamos las derrotas de Chucky y Tiffany al final. En el guión original, Chucky lograba transferir su alma al cuerpo de Jesse. Poco tiempo después, Tiffany revertiría el hechizo. En último momento, esta idea fue desechada. Según la producción, los gritos que emite el recién nacido de Tiffany, no eran de humano, sino de un cerdo. Esto se hizo a propósito porque querían que la descendencia del bebé, sonara inhumana. El final de la película iba a ser distinto en el guión original. Se suponía que en una escena que se eliminó durante el viaje de Jesse y Jade, a través de las cataratas del Niágara, pasan por un museo que presenta artículos de las sesiones de asesinato de los asesinos en serie más notorios. Donde Tiffany pregunta, ¿por qué Chucky no está aquí? Cuando terminaba la película, habría una escena en la que los cuerpos de Chucky y Tiffany, ahora se exhibirían en la ventana del Museo de Artefactos de Asesinos en Serie. Se desconoce el por qué no fue utilizado este final. Existe una trilogía de cortos hechos por fans, titulados, Tiffany más Chucky, que cuentan la historia de los personajes antes de lo que pasa en la primera película de la saga. En estos cortos, solo aparecen los personajes de Charles Lee Ray, y Tiffany en versión humana. La película resultó ser un éxito, tanto en taquilla como en críticas, que la producción decidió aplicar el mismo concepto de comedia de esta película, en una secuela que se lanzó 6 años después. Sin embargo, esa película no obtuvo el resultado que esperaban. Si el video te gustó y quieres saber más sobre Chucky, por favor, asegúrate de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que está por venir. Sin más que decir, Andy Master 1988 les desea dulces pesadillas a todos ustedes, y me despido, no sin antes pedirle a Chucky que... Subscribe, damn it. I'll be back. I always come back, and so should you, you moron.